Comenzamos una segunda temporada de La Salud es lo Primero, marcada por la situación sanitaria, pero nuestra intención es seguir hablando de esas otras enfermedades que no copan los titulares y que siguen afectándonos por igual. Hoy hablamos de un mal que afecta a muchas personas y que tienen que convivir con él durante toda su vida, una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente. Hoy hablamos del asma bronquial. Bueno, José Luis Rojas, neumólogo del Hospital de Écija, bienvenido de nuevo aquí a La Salud es lo Primero. Hoy vamos a hablar de asma bronquial. Cuéntanos un poquito, José Luis, ¿qué es en primer lugar para la gente que nos está viendo el asma bronquial? Pues esto es una enfermedad que, como tú, muy conocida, que la gente le llama bronquitis asmática, le llaman de muchas maneras, pero realmente no es bronquitis asmática, es asma bronquial. Bronquitis asmática es una traducción inglesa, es asma bronquial en castellano, que es una enfermedad muy prevalente, que tiene una gran incidencia en la población española y que consiste, es una enfermedad inflamatoria en la cual aparece una gran cantidad de moco por una serie de mediadores y una disminución del calibre de los bronquios, de estrechamiento del calibre de los bronquios, que generalmente revierte, es decir, que se vuelve a su estado normal con o sin medicación, que generalmente molesta, es una enfermedad potencialmente grave, que tenemos que darle una cierta importancia y que, como se da en personas fundamentalmente jóvenes, no valoran la gravedad que puede llegar a tener esta patología. Aparece en un 5% de la población adulta y aproximadamente en un 8 o un 10% de la población más joven, infantil, y que con un manejo apropiado, un manejo farmacológico, un seguimiento médico con un plan de acción sistematizado y demás, la enfermedad tiene muy buen pronóstico, muy buena evolución y que generalmente el control se llega a conseguir bastante mejor, no tanto como deseáramos, pero mejor para darle una gran cantidad de calidad de vida a estos pacientes, que en el mundo puedes ver que hay unos 230 millones, ahora que estamos tanta pandemia y demás. Es una enfermedad que es prácticamente mundial y que tiene una incidencia y una prevalencia bastante alta. ¿Es crónica? ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica, una enfermedad crónica. Hablaremos un poquito a lo largo de esta charla y como enfermedad crónica, por lo tanto, se mantiene con sus matizaciones durante toda la vida. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Cuando decimos que la enfermedad me he curado, en casos excepcionales a veces puede lograrse una desaparición de esta enfermedad, porque realmente el origen primario de la enfermedad, lo que es el origen real, aunque es una enfermedad muy estudiada, no la conocemos, hay unas ciertas hipótesis, pero lo que es el origen del asma no lo sabemos. Sabemos qué es lo que se produce, sabemos la liberación de los mediadores, sabemos qué condiciona la liberación de los mediadores, pero el origen en sí de la enfermedad, aunque tenga una predisposición hereditaria y demás, no la conocemos realmente como tal. Entonces, ¿cómo aparece en el paciente el asma? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad en el paciente? La enfermedad esta, en principio, debe de haber una predisposición especial. Hay una predisposición genética, no es que se herede completamente genética, sino una predisposición genética. Hay una cierta agregación en una familia, si el padre y la madre son asmáticos, suele ser los hijos son asmáticos, siempre hay una agregación familiar. No se hereda como se hereda los ojos, como se hereda el color de los pelos, pero hay una predisposición genética. Entonces, en esta predisposición genética, cuando estos individuos entran en contacto con una serie de sustancias, estos individuos van a reaccionar de forma distinta a la mayoría de la población, provocando una inflamación de los bronquios y una liberación de moco por una serie de cadenas inflamatorias. Estos desencadenantes, estas sustancias que provocan, todos lo conocéis, tenemos los pelos de los animales, los ácaros del polvo, diversos cambios estacionales, los pólenes de los distintos árboles que puedan causar, como son el olivo, la palmera, el ciprés, ponemos las hierbas, el césped, las gramíneas en general. Todas esas sustancias van a provocar la inflamación de los bronquios y además existe, aparte de esta predisposición, otra serie de sustancias, otra serie de factores que son los que se llaman desencadenantes de la enfermedad. Esto puede ser un catarro, un vulgar catarro, puede ser cualquier infección vírica, puede ser la humedad, como decía Antonio, no la humedad en sí, sino a los cambios de temperatura bruscos, puede ser en general algunas sustancias farmacológicas, como puede ser la ingestión de aspirina y otra serie de sustancias que desencadenen la liberación de mediadores químicos que van a dar lugar a la aparición del asma. Por
tanto, un resfriado común puede derivar en asma, ¿entiendes? No, no puede derivar. El asma ya la tienes, pero el resfriado común te puede desencadenar el asma. Igual que situaciones de estrés también. Un estrés no desencadena, no provoca un asma, sino desencadena el asma que ya en un momento dado tienes, pero no provoca un asma, desencadena el asma en sí. ¿Y cómo se llega al diagnóstico por parte del especialista en este caso? El diagnóstico fundamental es un diagnóstico clínico. El paciente viene con una serie de sintomatología que puede ser generalmente en los niños muy florida, como puede ser pito, ahogo, tos nocturna, etcétera, dificultad de realizar un esfuerzo físico. Entonces eso hace que nos lleguen al especialista y ya ponemos en marcha una serie de pruebas hospitalarias y no hospitalarias que nos permiten desenmascarar la enfermedad. La principal y la más, digamos, la gold estándar para el diagnóstico es la espirometría. Igual que en la EPOC, hablamos en su día, la espirometría con broncodilatación es fundamental para el diagnóstico de asma. Aparte de que siempre, si hay clínica, si no hay clínica, como la que hemos estado comentando, el ahogo intenso la disnea, los pitos, que le llama la gente, que nosotros le llamamos sibilantes, la tos fundamentalmente seca nocturna y un poquito de apretación, como una plancha que te oprime y que te impide abrir el pecho. Esta espirometría tiene que ser con bronquodilatación y la reversibilidad, que es, digamos, la característica más importante, es decir, se hace una espirometría, se le da una sustancia, como es el Ventolin o un broncodilatador fundamentalmente, al cuarto 15, 20 minutos se le vuelve a repetir la espirometría y debe haber un cambio en la prueba. Debe haber un cambio aproximadamente de un 12% y 200 centímetros cúbicos, uno de los parámetros. Entonces ya tenemos el diagnóstico de asma junto con esa clínica. Sin clínica no tiene sentido. Hay unos aparatitos que son los medidores de pico flujo, que el paciente lo debe tener en casa y que nos sirve para ver la variabilidad diaria que tiene esta patología. Porque no solo que se ponga malo en un momento dado, sino que cuando llega al médico puede estar bien, pero por la noche o de madrugada, que es cuando los síntomas son más floridos, el individuo puede medirse esas variaciones circadianas que hay en su casa y traerle al médico una hoja de registro donde vemos si esa variación nos puede ayudar mucho, si está el control de la enfermedad, incluso el diagnóstico de la enfermedad. A veces, en algunos casos, cuando nos llegan, como te he comentado, el paciente está bien, porque la clínica no es, la reversibilidad es muy importante, es el factor más importante. Entonces la crisis la tiene por la mañana, pero cuando llega ha revertido y cuando llega a la consulta el paciente está bien, le hacemos una espirometría y está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos unas ciertas pruebas de broncoprovocación, de hiperrespuesta bronquial, como son la metacolina y manitol, que lo que hacemos son espirometría tras inhalación de una serie de sustancias que, digamos, provocan la aparición de este asma, provocan la respuesta bien del músculo, bien de las secreciones, y podemos diagnosticar ese cambio que no podíamos diagnosticar por la reversibilidad de la enfermedad. Y otra prueba que es más reciente, que es el feno. El feno es la medición del óxido nítrico exhalado del paciente, que lo que nos va a poner de manifiesto es el grado de inflamación de la enfermedad. El asma, como he dicho, es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, entonces estos mediadores liberan una serie de sustancias que nos permiten medir esa inflamación a través de un aparato y exhalando simplemente aire, como el de la Guardia Civil. Podríamos, un poquito más complejo evidentemente porque es más grande, nos permitiría medir ese grado de inflamación que nos sirve tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para ver la evolución y respuesta a los tratamientos que le estamos dando a los pacientes. José Luis, supongo que a la hora de ese diagnóstico, supongo que cuanto antes se detecte en el paciente la enfermedad, mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Muchas veces los pacientes tienen la patología desde muchísimo tiempo, pero bien no han ido al médico porque no lo consideran oportuno, porque han sido síntomas más o menos leves, o bien han tenido unos diagnósticos erróneos, los pacientes con catarros de repetición y demás, y la inflamación persiste, y persiste la inflamación sin estar tratada. Llega un momento en el que el cuerpo se defienden estos pacientes que no están tratados y aparecen unos fenómenos que se llaman de remodelación bronquial. Remodelación bronquial que hacen que una patología que, como estamos diciendo, la reversibilidad es su característica fundamental, estos bronquios dejan de ser reversibles, se quedan como fijos. Hay una remodelación que el paciente asmático, digamos, la espirometría llega a convertirse como si fuera un EPOC. No es un EPOC, porque son enfermedades totalmente distintas y las rutas inflamatorias y los mecanismos son totalmente distintos, pero que el bronquio ya deja de ser reversible, se queda una obstrucción fija y es una pena que no se comience rápido los tratamientos por diagnósticos tardíos o por mala respuesta o por mala educación sociosanitaria de los pacientes, no hagan bien los tratamientos
porque la enfermedad prácticamente en periodos intercrisis no se nota. Entonces el paciente está completamente normal y es una pena que desaparezca esta normalidad por malos tratamientos. ¿Os llegan más pacientes adultos? Porque se ven también cada vez más niños, ¿no? Hombre, es una enfermedad fundamentalmente que empieza en la infancia. Lo que pasa es que casualmente yo soy de adulto. Entonces yo a partir de los 16, 18 años cuando nosotros vemos, aunque es una enfermedad de infancia, que la ven mucho más los pediatras. Entonces a mí me llegan menos niños, evidentemente. Eso es más a primaria, que es donde deberían llegar los niños, deberían hacerse los diagnósticos precoces, porque mientras antes se comiencen los diagnósticos y cuanto antes se comiencen los tratamientos, muchísimo mejor la respuesta e incluso, como hemos comentado al principio, en algunas situaciones puede llegar a desaparecer la enfermedad, no sabemos por qué, pero la enfermedad desaparece. Algunas veces no es que desaparezca, otras veces pues una enfermedad que no, como hemos comentado, que tenemos ahí un poquito fantasma, no es que desaparezca, pero con los tratamientos bien puestos, las crisis, lo menor posible y más distanciadas, y las crisis se distancian tanto que pueden estar 20, 30 años sin aparecer una crisis. ¿Se ha curado la enfermedad? Pues no, prácticamente no, pero que la crisis se ha distanciado, entonces ha hecho una vida completamente normal. Y eso es lo interesante, es lo que pretendemos que pase con estos pacientes. ¿Y se ven ahora más niños que antes o es que se diagnostican más casos que antes? No, yo no creo que se vean más niños que antes. Realmente se diagnostica mucho mejor y se tiene mucho más conocimiento de la enfermedad y la gente tiene más conciencia sanitaria y lleva más los niños al médico. En un momento dado es una enfermedad que quizá ahora el aumento de la contaminación, sí es verdad que es uno de los factores desencadenantes, quizá haya hecho un aumento de la prevalencia de la enfermedad, pero más o menos se mantiene estable en el tiempo entre un 8 y un 10%. No está habiendo unos casos exagerados de como otras patologías, pero que se está diagnosticando mucho más. Como otras enfermedades supongo que tienen una clasificación también, dependiendo de diversos factores, ¿no, José Luis? Vamos a hacer, a ver si te parece de cómo podemos clasificar. Sí, siempre hemos hablado, habéis escuchado el asma alérgico y el asma no alérgico, asma intrínseco. Eso es verdad que tiene su base, pero que realmente hoy en día la clasificación la hemos hecho un poquito más compleja, pero más racional. En principio la clasificamos por la gravedad, tiene 3 estadios de clasificación la enfermedad, 3 partes, por la gravedad, por el control y por la etiología de la enfermedad. Entonces, en vez de decir asma extrínseco o asma intrínseco, el intrínseco era el que no era alérgico y el extrínseco era alérgico, ahora la clasificamos en principio por la gravedad en intermitente o persistente. Intermitente y persistente depende de si aparecen una serie de síntomas, el uso de la medicación diaria que toman, si aparición de síntomas nocturnos, si limita la actividad física y la vida habitual del paciente y por el número de exacerbaciones. Y las persistentes, el leve, moderado, grave. En función y en aras de esa más o menos aparición de esa serie de sintomatología y de esas síntomas casuísticas, pues tenemos una clasificación: asma intermitente, asma leve persistente, moderada persistente y grave persistente. En segundo lugar, la clasificación la intentamos hacer a partir, como una segunda parte, depende del grado de control que consigamos la enfermedad, en bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Y en un tercer lugar, en la etiología, si tiene sensibilización a alergeno o no tiene sensibilización a alergeno, y ver qué alergenos son los que tienen la sensibilización. Tiene su interés, puesto que si no hay alergeno, pues prácticamente no podemos poner medida de evitación, pero si por ejemplo tú eres con sensibilización al perro, pues podemos poner una serie de medidas de evitación. Quitar el animal, aislar el animal, una serie de limpiezas, si eres alérgico a los ácaros del polvo, una serie de colchones específicos, una limpieza específica, unas normas de limpiar con trapitos húmedos, evitar airear más la habitación. Entonces podemos poner una serie de medidas terapéuticas adicionales. En cuanto a la gravedad y al control, nos sirven para graduar el tratamiento, porque esto tiene una serie de escalones de 0 a 6, bueno, de 1 a 6 escalones, y depende del escalón que tengamos, pues vamos subiendo o bajando medicación. Una vez que ya tenemos esto hecho, lo que hacemos es la medición, aparte del FES1, que es el parámetro que nos indica la obstrucción, y lo que nos digan los pacientes, una serie de test reales, que es el ACT, el test de control de asma, que son una serie de preguntas suministradas al paciente, que son muy fáciles, como podéis ver, si en las últimas 4 semanas el paciente ha limitado mucho su vida, si no ha limitado el uso de la medicación, y esto nos va a permitir, de una puntuación de 0 a 20, saber el grado exacto de control que tienen los pacientes. Pero a pesar de todo, lo que te comentaba al principio entre tú y yo, que algo sigue fallando, no sabemos si es por la edad del paciente, no sabemos si es porque todavía
no logramos concienciar a la población de que esto es una enfermedad seria y de que debemos echarle cuenta, porque desgraciadamente la gente se sigue muriendo por asma. Una enfermedad que tiene un tratamiento, que responde muy bien al tratamiento, la gente se sigue muriendo por asma. Como puedes ver en estas diapositivas, las cifras de accidentes de tráfico son elevadas, quizá en exceso en el 2017, pero el asma no va mucho por atrás. Sigue muriéndose mucha gente. Es curioso, entonces, porque tenemos esa sensación de que quizá la enfermedad no sea tan letal, ¿no? Y es una enfermedad que sí, que es letal, y desgraciadamente es letal en una población joven, que no es solo la que se mueren las personas mayores, sino que se mueren las personas jóvenes. Entonces, ante esto, esta práctica diaria deberíamos incidir un poquito más, porque cuando tú le preguntas a los pacientes asmáticos, muchos de ellos dejan la medicación de forma precoz, porque ellos creen que están controlados. Ellos creen que la enfermedad ya la tienen, porque al ser muchos jóvenes no tienen conciencia de enfermedad y conciencia de gravedad y conciencia de muerte, afortunadamente. Pero desgraciadamente, cuando tú haces esas encuestas, verás que la gente realmente no está controlada la enfermedad. Prácticamente el 75% de la enfermedad es un asma no controlado o parcialmente controlado, que son 3/4 partes de la población de los pacientes tratados, que es eso, cuando el interés y la idea y el objetivo de los tratamientos es el control de la enfermedad. Y ellos tienen esa percepción de control y abandonan rápidamente los tratamientos. Y es una pena que se esté pasando por alto este problema, desgraciadamente. Como hemos comentado, en cuanto a la etiología, uno de los factores más importantes, que también me lo comentaba, es que es la alergia. Sí, la alergia suele estar relacionado, ¿no? No siempre, pero hay no todo paciente alérgico es asmático, ni todo asmático es alérgico. Entonces, la alergia es una respuesta desproporcionada en alguna serie de personas, una serie de pacientes, ante una serie de sustancias que se llaman alergenos o alérgenos, que previamente han tenido un contacto, han desarrollado una respuesta inmune, han desarrollado sus anticuerpos, ahora que están de moda los anticuerpos, de tipo IgE en este caso, de tipo IgE, y cuando se vuelven a reexponer a esas sustancias, el individuo crea una liberación de sustancias inflamatorias que provocan una disminución del calibre de los vasos y aumento de la hipersecreción. Esto es lo que provoca el asma alérgico. Es muy fácil de detectar, también tenemos una serie de pruebas como son las IgE, las específicas o bien generales, el Padiatop o bien las conocidísimas PRIC-TEST, que son los pequeños depósitos de sustancias que se hacen rascados y al rato, a los 20 minutos, media hora, se le vuelve a ver al paciente y desarrollan unos abones, unas ronchas, es decir, hay una respuesta alérgica mediada por IgE, que es muy interesante, es muy fácil de hacer y muy barata. ¿En personas que son alérgicas a más cosas es más frecuente que se termine teniendo asma o no tiene por qué? No siempre tiene por qué. Evidentemente, por eso digo, si un paciente es alérgico, puede desarrollar respuestas como rinitis y otros poliposis y otra serie de respuestas alérgicas a esos alergenos, pero no tienen por qué desarrollar asma. Muchos de ellos, la mayoría, el 30% de pacientes con rinitis desarrollan tarde o temprano un asma. Pero no porque sea alérgico a más o menos cosas, tienes por qué desarrollar un asma. Okay. Hemos hablado de ese tratamiento, José Luis, de que en muchos casos el paciente lo deja voluntariamente creyendo que ya lo tiene controlado. ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo se trata a las personas con asma? Hoy en día tenemos una batería grande de tratamientos. La primera medida siempre desde el punto de vista sanitario, y ya hemos insistido aquí en varias charlas, tanto en el post como la específica tabaquismo, es que si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. El tabaco provoca inflamación por un mecanismo distinto, pero provoca inflamación y cierre de los bronquios. Entonces, un asma es un factor desencadenante fundamental. Entonces, la primera medida es si fuma, que dejen de fumar. Lo del tabaco nos lo habéis dicho todos los especialistas, al final. O sea, que el tabaco hay que dejarlo sí o sí. Sí o sí. Y si se puede, también. Entonces, el tratamiento fundamental son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios tipo corticoides, ya lo hablaremos un poquito más adelante, la cortisona o bien fundamentalmente ahora los medicamentos inhalados, los corticoides inhalados es la medida fundamental y la medicación de broncodilatación. Tanto los bronquidilatadores beta-2 como los anticolinérgicos, prácticamente igual que ocurría con la EPOC. Tenemos múltiples dispositivos, que hay alguno mejor o peor, no hay ningún dispositivo mejor o peor, simplemente tenemos el dispositivo que mejor se adapte al paciente y que mejor sepa utilizar al paciente, o en nuestro medio no tenemos problema ninguno, el que tengamos disposición para la utilización. Pero a ser posible que casi siempre incluyan un corticoide inhalado, que es el tratamiento fundamental del asma. Y como te hemos dicho, ¿qué cantidad se le da?
pues es un tratamiento escalonado, dependiendo de cómo se presente el paciente, el estado de gravedad del paciente, aumentaremos más o menos lo que es la dosis que se va dando tanto de corticoides como de broncodilatadores. Si es un asma intermitente, pues hasta la presente, en la última actualización, siempre se han dado Ventolin, el conocidísimo Ventolin, el salbutamol, a demanda. Es decir, si te hace falta, te encuentras un poquito, te lo da. Últimamente, en la última actualización, se prefiere que no se utilice solo el Ventolin a demanda, sino que se utilicen medicamentos tipo Ventolin, acción corta, pero ya asociados con corticoides. Y si es posible, que no se utilice el Ventolin, sino que se utilice un medicamento que se llama formoterol, que es de acción rápida, tipo Ventolin, pero un poquito más prolongado. Y siempre intentando asociarlo con corticoides, incluso en los estadios intermitentes. Ya eso va subiendo, los glucocorticoides siempre están en la línea, vamos subiendo medicación de dosis baja, dosis media, dosis alta de corticoides, hasta llegar al escalón 3, en el cual las dosis ya van con los broncodilatadores, por supuesto, que es el que nota la mejoría del paciente, asociando otra serie de sustancias, como se han puesto ahora muy conocidos, muy de moda, todos los tratamientos biológicos, que son los anticuerpos monoclonales. No son vacunas, pero la gente las identifica con las vacunas, que van a incidir directamente en una serie de liberadores inflamatorios de la cadena inflamatoria, la interleuquina 3, la 5, la 13, y cada uno que van espectacularmente, cada uno incide uno, van espectacularmente los pacientes con un asma con grado de control malo, un asma grave, los pacientes dejan de aparecer por urgencia, los pacientes dejan de utilizar la medicación previa de corticoides, de ciclos de corticoides que les estaban dando en demasía, y se quedan prácticamente en una situación basal magnífica, con una calidad de vida, que es lo que buscamos, magnífica. Mientras que en el escalón 6, ya en el último, se han quedado los corticoides. Los corticoides que tanto se daban orales como la cortisona, que tanto se daban antes, prácticamente ahora deberían echarse fuera del tratamiento y jugar antes con los anticuerpos monoclonales. ¿Qué problema tenemos? Que los anticuerpos monoclonales, aunque su respuesta es excepcional y magnífica y la relación calidad-precio es muy buena, son caros. Son caros, entonces son para grupos muy seleccionados. Pero es un medicamento que me están yendo casi en todas las patologías espectacular. El omalizumab, reslizumab, benralizumab, cualquiera de los biológicos que están saliendo, además, aunque sean muy caros, el coste-beneficio, los pacientes que van 5 o 6 veces a urgencia un año, que tienen 3 o 4 ciclos de corticoides, dejan de ir a urgencia, dejan de utilizar la medicación de rescate, dejan los corticoides orales y prácticamente su calidad de vida es normal. Mientras que los ciclos de corticoides, por más que queramos, y es un medicamento buenísimo que durante toda la vida ha salvado muchísimas vidas, aunque sean a dosis bajas, sigue teniendo muchos efectos secundarios. De hecho, las mujeres, hablamos de la cortisona y se echan a temblar. Eso te iba a que preguntar, se engordan, que se retienen líquidos, siempre a muchos efectos secundarios. Y es verdad que los tienen, pero es un medicamento que, aun cuando usado racionalmente tenga muchos efectos secundarios, la cantidad de vidas que ha salvado beneficia el riesgo, coste, el riesgo, beneficio, problema, tira para los beneficios. Entonces es un medicamento útil y seguro, bien usado. Esos anticuerpos que hemos mencionado, los monoclonales, son los que se ponen ahora para alergias y demás también. Fundamentalmente es para la alérgica y eosinofílica. El asma alérgico y eosinofílico. No son las vacunas que siempre se han escuchado, que la vacuna es el tratamiento, cuando falla el tratamiento médico, normalmente con corticoides no va bien, y se es alérgico a una o dos sustancias, ponemos vacuna y hay una terapia de desensibilización. Para que el individuo, son pequeñas cantidades que se van dando a dosis creciendo un poquito, pequeñas cantidades de alergeno que se van introduciendo en el individuo mediante unas pequeñas inyecciones, que todo el mundo conocéis, y que van desensibilizando la respuesta del individuo a ese alergeno. Estos anticuerpos monoclonales lo que hacen es bloquear la cadena inflamatoria, la cascada inflamatoria en determinadas rutas, zonas de la ruta inflamatoria, y prácticamente impiden que los eosinófilos y los marcadores cortan la liberación de todas las sustancias inflamatorias. Entonces, prácticamente controlamos el asma y la calidad de vida. Es que no podía hacer ni idea hasta dónde los pacientes a los que se les pone, pues son pacientes graves siempre, vuelven a agradecértelo, vamos, te darían hasta besos, si ellos pudieran, vamos. Si se pudiera ahora. Si se pudiera ahora, desgraciadamente. Has llamado, José Luis, has nombrado un término durante la charla, la exacerbación. Supongo que es lo que conocemos todos como crisis asmática, ¿no? Efectivamente. Esa exacerbación que tiene una palabra tan... El asma, como hemos dicho, es una enfermedad que cursa por brotes, eso es lo normal.
A veces, cuando el individuo más o menos controla su enfermedad, llegan momentos determinados que empeoran esas molestias que tiene. La tos se hace mucho más intensa, el ahogo se hace mucho más intensa, la interferencia del ritmo del sueño muchas veces por la tos, los pitos, que se ahogan, que no pueden hacer ejercicio. Cuando lo medimos, la espirometría ha caído, todos esos factores nos ponen las orejitas ahí abiertas diciéndonos que tenemos una exacerbación. Entonces el tratamiento debe ser rápido, un tratamiento rápido, y ante una crisis hay que comenzar el tratamiento mientras antes mejor. No hace falta esperar a llegar al médico. La mayoría de los pacientes asmáticos tienen o debieran de tener un plan de autocontrol para que ellos saber cómo modular, para eso existe el pico flujo también, para saber cómo modular la intensidad del tratamiento que tienen, o bien utilización a demanda 4 o 5 veces al día, a la semana, y si tienen tanta utilización, aumentar un poquito la dosis de corticoides, y si tienen más exacerbación, aumentar un poquito más la dosis de corticoides. Ellos mismos deben saber graduarse la utilización del medicamento y, por supuesto, acudir al médico. Las exacerbaciones no todas son iguales, igual que pasaba en el EPOC, tenemos exacerbaciones leves, moderadas o graves. Las leves se hacen en casa, normalmente el paciente no recurre al hospital, tiene un poquito más, aumenta la dosis de los bronquidilatadores a demanda y la crisis cede, pues ya bien controladito. Pero en ocasiones el paciente se toma el medicamento bronquidilatador, no cede la crisis, se recomienda repetir otra vez la pauta alta, más dosis de la habitual, y si no cede ya acudir al médico. Y las graves, que ya pueden requerir asistencia hospitalaria por la utilización de otra serie de medicaciones, como la administración de oxígeno, incluso adrenalina. A veces tenemos crisis de riesgo vital, que los pacientes pueden llegar hasta casi la muerte por retrasar el tratamiento o incluso por el uso solamente del Ventolin. Hay gente, el Ventolin debe durar no meses, y hay gente que le dura el Ventolin 2 días. Entonces eso quiere decir que estamos ante una crisis seria. El Ventolin es el que nota el apaño del enfermo, es un apañito, un rescate, que el enfermo nota que se le abren los bronquios, pero no es el tratamiento. Claro. Y a veces hay respuestas paradójicas al Ventolin, hay paradas respiratorias. Entonces tiene que tener cuidado porque taquicardiza mucho, es decir, aumenta mucho la frecuencia del corazón, y el paciente debe tener una utilización del Ventolin moderada, que no va a curarse. El Ventolin llega a un número de receptores, se satura y ya lo único que hace es producir efectos secundarios, pero no va a abrir mucho más los bronquios. Para eso tiene que utilizar la medicación de verdad, que es el tratamiento, que son los antiinflamatorios, los corticoides inhalados. El tratamiento del asma son los corticoides, que quede muy claro, por más miedo que le dé la gente. Claro que sí. ¿Cuál es el punto de no retorno, José Luis, cuando podemos decir que un paciente ha llegado al límite para poder dar marcha atrás a la enfermedad? No comprendo muy bien la pregunta. La enfermedad, para darle marcha atrás, tú me quieres decir cuando él considera que la enfermedad ya del número de Ventolines, pues evidentemente los pitos desaparecen. La sensación de malestar y de agobio desaparece. Si después de 4 o 5 Ventolines el individuo sigue estando con la misma sintomatología, evidentemente quiere decir que no está haciendo efecto. El Ventolin tarda en hacer efecto 3-4 minutos. 3-4 minutos, no tarda más. Aquí en la presentación os he puesto que son 4 inhalaciones de Ventolin. La dosis de crisis grave es un poquito más grande, son 2, 4, 6, 8, 10 ventolinazos, 10 puff de Ventolin prácticamente en 10 minutos, y luego esperamos 5 minutos, otros 2, 5 minutos, o sea, son una dosis alta, que más o menos el individuo lo pone bastante nervioso, muy taquicárdico y demás, pero que si no desaparecen 4 o 5 puff, ya debemos hacernos pensar que la dosis, que ha habido una resistencia y que no está desapareciendo la broncoconstricción que se ha producido, el cierre de los bronquios, no se han dilatado por el efecto del fármaco, y ya tenemos que estar pensando en ir al hospital, que hay una cosa seria, ahí. Esa era la pregunta, la gente la ha entendido perfectamente. José Luis, no sé si nos queda algo que comentar, alguna idea que queramos destacar para el final, antes de finalizar. A mí, igual que siempre lo hago, me gusta hacer un resumen en cuanto a global de la enfermedad, y me gusta ponerte estas diapositivas siempre en resumen, porque la gente, se me cura el asma no se te va a curar, hay casos excepcionales que desaparece, pero son excepcionales. En cuanto se hereda, lo que hemos comentado, y una cosa muy importante es el deporte. El deporte, porque los niños tienen que vivir ese deporte, una enfermedad joven, y los niños siempre están haciendo deporte, y el deporte no es que esté contraindicado, el deporte se recomienda, evidentemente no cuando está en crisis, pero se recomienda la realización de deporte y que los niños hagan su vida normal.
De hecho, en los libros hay capítulos, ahora no sé si lo habrán cambiado ya, había capítulos en mi época que era el asma y la madre del niño asmático. Madre del niño asmático, no estoy hablando de padre, estoy hablando de madre, lo he dicho muy claro. Ahora supongo que por aquello del género y demás habrán puesto padres o madre-padre, no sé cómo lo habrán puesto, pero había un capítulo de la madre del niño asmático, porque la madre lo atesoraba demasiado al niño y le impedía mucho, lo sobreprotegía en exceso e impedía el desarrollo psicológico normal del niño. Entonces había capítulos exclusivos de ese tema. El niño no podía hacer deporte, a los padres, no más que al niño. Más que al niño, sí. Claro. El niño podía hacer deporte, el niño no podía ir a los campamentos, el niño no podía ir con los amigos, el niño puede hacer todas las actividades que quiera. Y si va a hacer un deporte y más o menos el niño está un poquito inestable, pues se recomienda 15 o 20 minutos antes que se dé 1 o 2 inhalaciones de Ventolin y el deporte se puede hacer perfectamente. De hecho, Indurain era asmático, creo que ha ganado algún tour en principio. Sí, algunos. Marek Pique, más antiguo todavía, era un nadador importante. Beckham salía al campo de fútbol pegándose los chutes de un inhalador con su corticoide, directamente salía al campo de fútbol chutándose, pero eso no es que esté contraindicado, es que eso es para evitar la crisis. Entonces hay muchos deportistas asmáticos, lo cual no se contraindica. El asma y alergia ya lo hemos comentado, no son siempre lo mismo. Otro que no lo he puesto aquí es si me puedo quedar embarazada, que también es una cosa muy interesante, muy interesante. Las embarazadas es una situación a lo largo de la vida de la persona, de la mujer, que puede ocurrir y que suele ocurrir. El embarazo en 1/3 de la población puede desencadenar crisis de asma, pero el tratamiento del asma es igual, exactamente igual, con o sin embarazo. Da exactamente estar igual embarazada. Ten en cuenta que si hay una crisis de asma severa en la madre, lo de adentro es muy bonito, el niño es muy bonito, pero cuando nace, pero mientras tanto, hombre, queda feo decirlo así, es como si fuera un parásito, y la madre, el cuerpo va a priorizar el cuerpo de la madre sobre el niño. Entonces podemos tener situaciones de anoxia y situaciones que comprometan la viabilidad del niño. Y el tratamiento, los corticoides lo más que pueden es inducir una maduración fetal, y los bronquidilatadores no afectan tampoco al niño. O sea que el tratamiento de la embarazada es exactamente igual que sin embarazarse, y que una asmática puede quedarse embarazada sin tener miedo a eso. Que el tratamiento no se debe abandonar nunca hasta que te lo diga el médico, porque realmente los síntomas de un asma desaparecen en 3 o 4 días con el tratamiento correcto. Pero eso no quiere decir que esté curado. Claro. Eso no quiere decir que esté la crisis curada. Los libros, la mayoría dicen que como mínimo 3 meses de tratamiento continuado, vamos bajando la dosis, modificando dosis, pero no me abandonen el tratamiento a la semana, que es lo que suelen hacer muchas personas jóvenes cuando no se lo explica, porque volvemos a tener otra vez el mismo problema a los 15 días, puede volver a desencadenarse una nueva crisis. En el caso de mujeres embarazadas, perdona José Luis, el tema de los corticoides puede ser también malo para el feto en sí. No, el feto lo único que puede hacer es inducir una maduración fetal, pero no es malo para el feto en sí. De hecho, cuando nacen prematuros lo que se le dan son corticoides. No es que sea malo en sí, no provoca ni teratogenicidad, ni malformaciones fetales en sí, no provoca ningún efecto sobre el feto llamativo, ni los bronquidilatadores tampoco. Con lo cual el tratamiento es el mismo. A lo mejor tendremos que reducir un poco la dosis y darle la menor dosis eficaz para quitar la crisis a la madre, pero no suspenderlo nunca, Perfecto. Otro problema que tenemos es el tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que conoce aspirina, ibuprofeno y todas estas cosas, porque hay asmas que se desencadenan con estas sustancias, como comentamos al principio. Entonces, si el paciente ha tenido una reacción alérgica o una reacción de broncoespasmo con cualquiera de estos fármacos, son los EREA, que se llaman un tipo especial de asma, debe suspender esos medicamentos. Eso es fundamental. Y que el asma es una enfermedad psicológica, como dice mucha gente, pues no, el asma no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad física. Lo único que pasa es que determinadas situaciones psicológicas, como la ansiedad y el estrés, pueden desencadenar, es un desencadenante de crisis de asma, pero en ningún momento es una enfermedad psicológica, es muy física. Es muy física y demostrable. Muy además, física. ¿no? José Luis, ya sabes que nuestros televidentes a veces nos mandan preguntas a nuestro correo electrónico, a nuestros hashtags del programa. En este caso tenemos un par de ellas. Una de ellas es si el asma se puede dar en bebés recién nacidos y en ese caso, ¿cómo detectarlo para los padres? Eso es muy difícil. El asma es una enfermedad que realmente se diagnostica a partir de los 6 años. Durante la época recién nacida y demás, existen unos test
porque no hay pruebas ninguna, hay unos test que, viendo la variabilidad de la sintomatología que presenta los pequeños niños pequeños, menores de 6 años, y la predisposición, la existencia de alergia en el padre y la madre, podemos tener una escala que nos pueden hacer suponer si el niño va a ser alérgico o no. Ten en cuenta que cuando son muy pequeños, la vía aérea es muy pequeña, y lo más normal en esas fechas es que aparezcan bronquiolitis, que se cierra el bronquio, y como son muy pequeños, se cierra muy bien y puede parecer una crisis de asma. Realmente el diagnóstico de asma no son válidos en esa época, hasta los 6-7 años, que es donde la bronquiolitis ya empieza a disminuir y el asma empieza a aumentar el diagnóstico, igual que los test cutáneos. En menos de esa edad, si son positivos podemos darlo como positivo, pero si son negativos, no son negativos. Todavía no generan los niños la respuesta inmune suficiente. Pero saber los menores de 6 años y el diagnóstico de asma es prácticamente que imposible. Imposible. Bueno, pues queda claro. La otra pregunta es, evidentemente tiene que ver con la situación que estamos viviendo con la COVID-19. ¿Hasta qué punto puede complicar una enfermedad como la COVID-19 a los pacientes de asma? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, porque si veis, la mayoría de las personas de riesgo que se han dicho al principio de toda la crisis de la COVID, los pacientes respiratorios, asma, EPOC, están incluidos en todos los pacientes de riesgo. Es una enfermedad nueva, no conocemos prácticamente esta patología, pero lo que sí hemos podido averiguar, se ha visto en la mayoría de los estudios ya, es que precisamente los pacientes respiratorios tienen menor prevalencia e incidencia de COVID. Es curioso, pero es así. Si somos personas de riesgo, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, en cuanto a que si cogen el COVID, o la COVID mejor, si cogen la COVID, tienen mayor riesgo de mortalidad, pero la predisposición a cogerla es menor. No son tan factores de riesgo. ¿Motivo? Pues no se sabe. Hay varias hipótesis, dos muy interesantes. Una de ellas parece ser porque tanto los enfermos EPOC como los enfermos asmáticos ya tienen una cascada inflamatoria y el cuerpo tiene una respuesta ante esa situación de agresividad que ya tienen dentro de ellos, la microbiota que tenemos, los EPOC que tienen ya infectado por dentro y el cuerpo se está defendiendo constantemente, el asmático por la reposición al alergeno de forma normal, y parece ser que esa lucha interna del cuerpo que ya tiene una predisposición a la defensa contra la infección por COVID. Y en segundo, parece ser que los tratamientos de la patología con los corticoides, que de hecho se ha demostrado ahora mismo, se está demostrando que es la medicación más eficaz sobre el COVID, los pacientes que ya tienen la enfermedad, pues parece ser que la medicación previa, que son antiinflamatorios ya utilizados en estos pacientes, parece que predisponen a otra también a defenderse a la aparición de la COVID. No se sabe exactamente, pero la incidencia de COVID en pacientes con asma y EPOC es menor que la población normal. Es curioso. Bueno, iremos aprendiendo más a medida que vayamos sabiendo más de... Esperemos que no, que desaparezca por fin. Ojalá sea así. José Luis, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada como siempre. Espero verte pronto en otro programa. Esperemos. Muchas gracias. Que haya alguno más. Muchas gracias. Muy encantado.